Amén, hermano, los saludo con la paz del Señor. Dios le bendiga. Qué maravilloso es estar en la casa del Señor, dándole la gloria, dándole la honra. ¿Puedes sentarte algo? Dándole la gloria a Él por lo que Él hace en su pueblo, ¿no? Y qué lindo cuando empezamos a declarar y empezamos a tener esa visión, como decía, ¿no? La visión de águila. Cuando la pastora decía que no la miremos como chiquita, no la miremos como bailarinas, sino que la miremos como algo grande, maravilloso. Tener esa visión, una visión que nos da el Señor. Porque a veces tenemos la visión muy borrosa, ¿no? Que a veces tenemos esa visión que no vemos nada. Y cuando nos acercamos un poquito, empezamos a creer, tenemos un poco de claridad, un poquito de claridad. Pero ya cuando nos metemos y nos sumergimos en lo profundo del Señor, ahí tenemos una visión clara y correcta, ¿sí? Por eso es cuando te pones los lentes, ¿viste? Cuando ahora yo que estoy con el tema de los lentes, me pongo uno, hago mal porque me pongo cualquiera. Me pongo uno y no veo nada. Me pongo otro, ahí veo algo. Y cuando pongo lo que tiene Marisa, que tiene dolor, veo perfecto. Y el Señor quiere que hagamos perfecto. ¿Cuánto lo quiere querer? ¿Cuánto lo declara? Eso es lo que quiere el Señor en esta hora. Por eso es lindo profetizar de lo que son nuestros hijos, de lo que son lo que va a levantar el Señor en este tiempo. Jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Y es la visión que quiere que tengamos el Señor. Por eso dice que el pueblo de Israel, cuando veía los milagros del Señor que hacía, ellos no tenían la visión clara. Ellos tenían esa visión opaca, borrosa, que no veían nada. Pero qué maravilloso el Señor que les hacía ver las cosas que Él estaba haciendo. Por eso en este tiempo tenemos que tener esa visión, una visión clara, una visión correcta para los hijos del Señor, ¿sí? Por eso quería en esta noche compartir una palabra muy conocida, muy predicada, muy conocida, del hombre que el Señor estaba preparando para ese tiempo, ¿no? Un tiempo donde el pueblo de Israel estaba sometido a un pueblo, estaba escondido, estaba en cuevas, estaba en cavernas, en oscuridad, porque muchos sabemos que cuando hay una caverna o algo, es algo oscuro. Y dice que el pueblo estaba pasando momentos muy oscuros, difíciles, de la mano de un pueblo que lo oprimía, ¿sí? Pero porque Dios es malo, el pueblo estaba pasando eso, o porque Dios no lo guardaba o no lo cuidaba. Que a veces nosotros pensamos que Dios no está, o a veces pensamos que Dios no nos cuida, que Dios nos desampara. Pero Dios siempre está haciendo algo en nuestras vidas. Dios siempre está obrando en nuestra vida. Y de manera maravillosa. ¿Para qué nos hace pasar momentos duros y difíciles? Para que podamos volver a los pies de Cristo. Para que volvamos a tener esa visión correcta. Por eso el pueblo en ese tiempo estaba pasando un momento de mucha angustia, tristeza y oscuridad. Pero a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, a causa del pecado, porque Dios dice que en ese tiempo mandaba muchos caudillos para que levantaran el pueblo, porque el pueblo se iba y hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios le mandaba, pero el pueblo dice que era desobediente. Por eso el Señor en ese tiempo manda que ese tiempo sea duro y difícil.
para que empecemos a ver que el Señor está obrando en nuestras vidas. Para que empecemos a creer lo que el Señor tiene preparado en este tiempo para su pueblo. Así como tenía preparado para ese pueblo. Pero era necesario que ese pueblo pasara esa circunstancia tan triste, tan oscura, para poder acercarse a los pies de Cristo. Por eso en este tiempo hay que entender que el Señor está obrando en nuestra vida. Sea cual sea el problema, sea la oscuridad, sea esa cueva, o esa caverna, o esa grieta que tenemos en el alma, el Señor la quiere sanar. ¿Amén? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en Jueces 6:2. Una palabra conocida en la Biblia, ¿no? Que muchos la conocen. Pero vamos a ver por qué el pueblo de Israel está viviendo una etapa de derrota y de miedo y de oscuridad. Muchos conocemos la historia de Gedeón, que Dios preparó en ese tiempo, ¿sí? Jueces 6:2. ¿Amén? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mano de María prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en las montañas y cavernas, y en lugares fortificados. Amén. ¿La leemos de vuelta? Y la mano de María prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Venimos a adorarte, venimos a honrarte, Señor. Venimos a que tú nos hables, Señor, con esta palabra, Padre. Que cale profundo en nuestro corazón, Padre. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Que seas tú hablándonos en nuestro corazón, Padre. Que todo espíritu contrario tuyo quede sujeto a tu autoridad, Padre. Echa fuera todo espíritu de cansancio, de desgano, de distracción, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes preparado en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que dice, ¿no? Que el pueblo estaba pasando en ese tiempo. Pero si leemos el versículo primero de Jueces 6:1, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó en la mano de Madián por 7 años. ¿Qué hizo el pueblo de Dios para estar en ese tiempo de derrota y de miedo? Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Pero por qué hicieron lo malo delante de los ojos de Dios? Porque era un pueblo rebelde, era un pueblo incrédulo, porque siempre el Señor mandaba caudillos a que lo levantaran, a que lo fortificaban, pero dice que el pueblo siempre hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y ese tiempo dice que fueron 7 años que iban a estar en la mano de los madianitas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que dice que el pueblo de Israel se hicieron cuevas y lugares fortificados, dice, a causa del miedo y a causa del temor al pueblo de María. Se hicieron cuevas y lugares fortificados, dice, a causa de la mano de los madianitas. Los madianitas dicen que en ese tiempo les robaban todo lo que tenían, todo, no les dejaban nada. Pasaban hambre, pasaban tristeza, pasaban angustia, estaban en derrota, desanimados, tristes y ocultos en esa caverna, ocultos en esa oscuridad, por miedos y derrota, dice. Por eso la mano de María prevaleció por 7 años, porque el Señor siempre le hablaba a su pueblo, pero el pueblo desobedecía, era desobediente, era orgulloso, era incrédulo. Por eso el Señor
Señor manda por 7 años que queden en manos de los madianitas. Por eso el pueblo de Israel dice que estaba viviendo etapas de derrota y de miedo. Y la razón de esa derrota fue porque se alejaron de los ojos del Señor. Así como nos puede pasar a nosotros, nos alejamos de la mirada del Señor y nos hacemos cuevas y nos hacemos cavernas y estamos en oscuridad, en tristeza, en angustia, en derrota y no tenemos libertad. Y qué triste cuando Dios manda que nos suceda algo o pasemos algún desierto. Y ahí es donde nosotros pensamos que Dios no está obrando. Pero dice que el Señor siempre está obrando. Y a pesar de que el pueblo estaba oprimido por los madianitas, el Señor estaba preparando un hombre valiente, que era Gedeón. Pero ¿cuál era la condición del pueblo en ese tiempo? Como la que a veces pasamos nosotros. Estamos encerrados en esa cueva, en esa caverna, o esa grieta que tenemos en el alma, por algo que nos pasó, por algo que nos ocurrió, no podemos olvidarnos. Y nos metemos en esa cueva, en esa caverna, y no podemos avanzar y nos quedamos, pensando que Dios no nos ayuda, pensando que Dios se alejó de nosotros, pero Él está obrando en nuestra vida. Él quiere sacarte de esa cueva. Él quiere sacarte de esa oscuridad, de ese miedo. Pero qué triste cuando nos alejamos del Señor y viene una etapa de derrota y de miedo en nuestra vida. Por eso el Señor es tan amoroso y tan generoso que nos da oportunidades para agarrarnos de vuelta de su mano, para ir a los pies de Cristo de vuelta y salir de esa oscuridad. Dice que Jesús no estaba en esa cueva, porque Jesús le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor estaba vivo, está vivo. El Señor, así como Él, nos dice: salí de esa cueva. Salgamos de esa cueva y de esa caverna. Porque Él te ve valiente. ¿Cuántos se ven valientes? Decirle al que está al lado: sos valiente. El Señor te ve como valiente. El Señor se ve como valiente. Porque el Señor estaba preparando a Gedeón para ese tiempo, para que lo librara de la mano de los madianitas. Y a veces nosotros nos vemos que somos incapaces, que no vamos a poder. Pero el Señor ya nos está viendo como valientes, como guerreros, como esforzados. Dice: están escondidos en cuevas, vivían oprimidos y sin libertad, pero Dios nunca dejó de obrar aunque el pueblo estaba escondido. Dios nunca dejó de obrar. Aunque el pueblo estaba escondido y oprimido y sin libertad, Dios siempre estaba obrando en su pueblo. Dios siempre va a estar obrando en nuestra vida. Aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, aunque estemos escondidos en esa tristeza, aunque estemos escondidos en esa aflicción, en ese desánimo, el Señor está obrando en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Sal de esa cueva, sal de esa caverna, porque Él te ve valiente y esforzado. ¿Sí? Dice: la desobediencia trae opresión. ¿Qué trae la desobediencia? Opresión. Y es lo que el pueblo estaba pasando a causa de la desobediencia y de alejarse de la mano de Dios. La desobediencia trae opresión, trae miedo, trae oscuridad, trae tristeza, trae desánimo, trae muchas cosas. La desobediencia trae pecado, trae culpa. La desobediencia te hace estar escondido en esa oscuridad y no puedes salir. Y no podemos salir, porque todos lo vemos mal, porque todos pensamos que Dios se olvidó de mí. ¿Para qué voy a seguir yendo? La desobediencia trae opresión.
pecado abre puertas al enemigo. El pecado abre puerta al enemigo. Pecado espiritual, pecado oculto. Dios permite pruebas para que el pueblo despierte. Dios permitió que por 7 años el pueblo de Israel esté cautivo, esté escondido. ¿Pero para qué? Para que nos acerquemos de vuelta al Señor. Porque dice que Dios permitió que esas pruebas vengan para que el pueblo despierte. Porque a veces estamos dormidos, estamos tristes, estamos en esa oscuridad, como decía la pastora, ese espíritu de estupor que nos adormece y nos hace entrar en esa cueva, en esa caverna de oscuridad, donde no podemos salir. Porque el enemigo es tan silencioso que te lleva a esa cueva y te dice, vos no vas a poder salir, porque esto es lo que te tocó vivir, esto es lo que vas a pasar. Pero ¿por qué Dios permite? Para que su pueblo se despierte, para que su pueblo lo adore, para que su pueblo lo honre. Así como vivimos hoy con frío, con lluvia, con dolor, sin ganas, el Señor te ve valiente. Amén. Y el Señor va a permitir que pasen cosas para que nos acerquemos a Él, para que salgamos de esa cueva, para que salgamos de esa caverna que nos está oprimiendo. Tiempo duro, dice que estaba pasando el pueblo, pero Dios permitió que pasen esa prueba. Y la pregunta es, en esta noche, ¿cuál es el marianista que está viviendo en nuestra vida? ¿Cuál es esa cueva o esa caverna que está viviendo en nuestra vida? ¿Cuál es ese marianista que está golpeando la puerta de nuestro corazón y te dice, vos no vas a poder, vos no vas a salir, vos no vas a llegar a fin de mes, vos no vas a poder llegar con tu ministerio? Porque a veces nosotros queremos dejar nuestro ministerio, porque el enemigo viene a golpear, viene a destruir, y va a destruir la cabeza, y te va a llevar a esa cueva, a esa oscuridad. Y lo primero que queremos dejar es nuestro ministerio, no porque yo no sirvo, porque yo no puedo. Pero el Señor a veces permite que pasemos a desierto, para que nos acerquemos, para que volvamos a los pies de Cristo. ¿Qué marianita nos está oprimiendo en este tiempo? Volver a Dios es el primer paso a la resurrección, a la libertad. Volver a Dios es el primer paso a creerle al Señor. A creerle que el Señor ya nos dio la victoria. A creerle al Señor que Él ya nos hizo libre de toda opresión del enemigo. Él ya nos hizo libre de toda cueva, de toda caverna que nos quiera oprimir. Pero, hermanos, entendamos que la desobediencia trae opresión y pecado. La desobediencia ante los ojos de Dios es terrible. Por eso el pueblo de Israel estaba pasando momentos duros y difíciles, porque dice que los madianitas arrasaban con todo lo que tenían. Lo poquito que tenían se lo llevaban todo. Y tenían miedo y estaban escondidos. Y mira lo que dice, ¿no? Lugares fortificados. Para ellos eran lugares fortificados porque pensaban que estaban seguros ahí, pero estaban oprimidos, estaban en la oscuridad. Y ahí es donde nos quiere llevar el enemigo. Amén, bienvenido Miguel. Ahí es donde nos quiere llevar el enemigo, a esa oscuridad, a esa cueva, a esa caverna. Dice, el miedo reemplaza la libertad. Ellos estaban con miedo, pensando que estaban en libertad, pero estaban oprimidos y con miedo de eso. En vez de disfrutar la tierra prometida, Israel se esconde, dice. Dios le dio una tierra prometida,
El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida, pero ¿por qué no entró a la tierra prometida? Por la desobediencia, por la incredulidad, por tener esa visión opaca y borrosa, como le decía, ¿no? Y no tener esa visión clara. El pueblo de Israel no entró por su desobediencia, por su pecado. Y ellos parecían que estaban en libertad, pero estaban oprimidos, estaban en esa caverna de oscuridad, de miedo, de tristeza. El miedo paraliza y nos hace vivir por debajo del propósito de Dios. Miren lo que hace el miedo, te paraliza y nos hace vivir por debajo del propósito de Dios. ¿Saben qué dice la palabra? Que el que comenzó la obra va a ser fiel de terminarla. Pero el miedo te paraliza y el miedo te hace vivir por debajo de lo que Dios quiere para nuestra vida. El miedo te paraliza y no andamos en lo sobrenatural, andamos en la carne, en lo natural. No podemos ver la mano de Dios en eso. No podemos ver la mano de Dios porque estamos con miedo, porque seguimos estando en esa cueva y en esa caverna. Y esa grieta que tenemos en el corazón, en el alma, que no nos deja tener paz. ¿Estás escondido en esa cueva? Dios no te creó para huir, sino te creó para conquistar. Miren qué promesa que le da el Señor a su pueblo. Los hijos de Dios no están para tener miedo, están para conquistar, están para tener esa visión, como decía la pastora, no la vean como danzora, no la vean como niña, no vean a los jóvenes como, sino que lo veamos y empecemos a profetizar. Que los jóvenes va a haber profetas, que en los jóvenes va a haber pastores, que en los jóvenes va a haber la gloria de Dios en cada uno de sus casas. Tener esa visión clara, esa visión correcta. El Señor nos dio la libertad y nos dio el triunfo. No nos creó para huir, como estaba el pueblo de Israel, oprimido, con miedo y sin visión, sino que el Señor nos dio para conquistar. La palabra del Señor nos habla en esta noche. ¿Cuál es la cueva que nos oprime? ¿Cuál es ese madianita que está tomando nuestra mente y nuestra visión? ¿Cuál es esa caverna oscura en este tiempo que nos lleva a estar oprimido y con miedo? Dios llama a Gedeón mientras estaba trabajando escondido. Dios lo veía a Gedeón, esforzado y valiente. Estaba con miedo, pero él estaba trabajando. Él salió, a pesar del miedo, a pesar de que estaban oprimidos. Gedeón salió y estaba en el lagar sacudiendo el trigo, cuando los otros estaban escondidos y con miedo. Cuando a veces nosotros estábamos metidos en esa cueva con miedo y paralizados, el Señor ya te ve como valiente. Aunque nosotros no lo veamos, el Señor ya te ve valiente. El Señor ya te ve triunfando. Ya vemos a nuestros jóvenes triunfando. Ya vemos a nuestros niños triunfando. Aunque nosotros no lo veamos, el Señor ya lo veía, lo estaba preparando. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Que seamos valientes, esforzados, que salgamos de esa cueva. Lo llama valiente, aunque él no se veía así de ser, porque Gedeón estaba escondido también. Él no se veía valiente, pero Dios ya lo veía valiente. Y en este tiempo el Señor te lo valiente. Amén. El Señor te dice: sal de esa cueva. Israel clamó y Dios envió la respuesta.
tenemos que clamar, tenemos que salir, tenemos que creer que Dios está obrando en nuestra vida. A pesar de nuestra cueva, a pesar de nuestra oscuridad, a pesar de lo que estemos viviendo, el Señor te llama a salir. El Señor te llama a conquistar. El Señor te ve valiente. ¿Amén? Dios no abandona a su pueblo, dice. Solo esperan que le clamen. Solo esperan que le clamen. Porque a veces pensamos que lo abandona, que no está, que se olvidó. Y ahora tengo este problema y ¿dónde está mi Dios? Y ahora estoy pasando de decir, ¿y dónde está mi Dios? Llamémosle al Señor y Él contesta. Llamémosle al Señor y Él da la respuesta. Y Él manda la respuesta. Aun cuando nos escondemos, Dios sigue obrando en nuestra vida. ¿Sí? Si nos alejamos del Señor, tenemos que volver a los pies de Cristo. Si hoy estamos lejos de Dios, el Señor te llama y te dice, volvé a mis pies. Volver, salir de ese lugar oscuro, salir de esa caverna, de esa cueva que te oprime. Estás herido, estás temeroso, cansado, agotado, sal de esa cueva. El Señor nos dice, salir de esa cueva. El Señor nos muestra esa luz admirable. El Señor nos muestra el camino correcto así. Pero es necesario a veces pasar ese desierto para volver a clamar al Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó la respuesta. Mandó a Gedeón para que lo librara de la mano de los mayores. El Señor le dice, clamale a Dios. Y Él mandará la respuesta. ¿Qué es lo que te está oprimiendo? ¿Qué es lo que me oprime? Si yo le clamo, si yo pongo al Señor en primer lugar en mi vida, que Él sea el centro de mi vida, el Señor manda respuesta. Pero porque el Señor no falla, el Señor no miente, el Señor siempre está hablando, así como el pueblo de Israel, que a pesar de que el pueblo no creía, que a pesar de que el pueblo no se veía valiente, el Señor ya estaba preparando todo. ¿Pero por qué pasan 7 años de hambre, de sufrimiento y de oscuridad por la desobediencia? Amén. ¿Y por qué a veces le cuestionamos a Dios? Que no me ayuda, que no hace esto. Porque estamos desobedeciendo los preceptos del Señor. Estamos desobedeciendo la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Clama a mí y yo te responderé. Él manda la respuesta. Pero a veces, ¿por qué no manda respuesta el Señor? Porque estamos desobedeciendo delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué estamos oprimidos? Porque desobedecemos al Señor. ¿Por qué estamos pasando un momento de angustia, de tristeza? Porque le desobedecemos al Señor. Así como el pueblo de Israel, Dios manda y trae respuesta. Dios quiere usar, Dios quiere restaurar y quiere darte libertad. Dios te quiere usar, Dios nos quiere usar. Ya Él nos hizo libres de todo pecado. Ya Él nos dio la respuesta. Ya Él tiene todo preparado en sus manos. Pero si le desobedecemos a Dios, es muy imposible que el Señor mande respuesta. Va a ser como el pueblo de Israel que dio vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y no encontraba la tierra prometida. Y la tierra prometida estaba ahí. Y fueron 40 años que el pueblo de Israel no vuelve. Y podemos pasar tiempo y tiempo en la oscuridad y en esa cueva y en esa caverna sin encontrar respuesta, sin encontrar salida, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, a causa de nuestra desobediencia.
podemos seguir mucho tiempo en esa caverna sin encontrar respuesta ni salida. Podemos tener esa grieta en el corazón que no podemos sanar porque no le entregamos el problema al Señor. Algo que nos pasó de chico, algo que nos pasó de grande, no podemos sacar ese dolor. Y es esa grieta que el Señor tiene que sanar. Por eso el pueblo de Israel estaba pasando momentos muy duros y difíciles a causa de la desobediencia del Señor. Como decía el versículo 1 de Jueces 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Al pastor le podemos mentir, a la pastora le podemos mentir, pero al Señor no, porque Él lo ve todo. A Él no le podemos esconder nada, porque Él lo ve todo. Pero el Señor, aunque nosotros veamos todo oscuro, todo mal, el Señor ya está preparando todo para que salga. ¿Sí? Pero es importante entender que el Señor te está llamando a salir. El Señor te está llamando a salir de esa cueva. El Señor no nos dio ese espíritu de cobardía. El Señor me dio un espíritu de valor y de coraje. ¿Qué dice la palabra? Que solo los valientes arrebatarían el reino de los cielos. El Señor en este tiempo te dice, sal de esa cueva. El Señor en este tiempo te dice, sal de esa oscuridad. No seamos como el pueblo de Israel, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. La palabra del Señor es muy clara. El Señor está preparando un tiempo glorioso y maravilloso para su pueblo. Un tiempo de victoria, un tiempo de visión, un tiempo de crecimiento. Pero tenemos que entender que a Dios no le podemos esconder nada. ¿Querés salir de esa cueva? Hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Amén, sí, Señor. Amén. Esta es la palabra que quería contar. Amén. Gloria a Dios, qué palabra, ¿no? Como Dios también, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Es amor, pero también actúa en justicia, y por Él también es justo, y de acuerdo muchas veces a lo que se haga, también trae consecuencias. ¿No? La desobediencia trae esas consecuencias. El pueblo pasó años de saqueos, años de dolor, de angustia, ¿no? Decía que no alcanzaban a cosechar, que ya enseguida le arrebataban y le sacaban todo lo que tenían. Pero mira cómo es la palabra, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Me impactaba ese mensaje, ¿no? Porque que no te arrebaten, que no te quite el enemigo lo que tanto te esforzaste, lo que tanto te propusiste, ¿no? Que hoy entiendas que Dios tiene todo lo mejor para tu vida, que Dios quiere lo mejor. Y algunas veces es simplemente obedecer su palabra, mantener esa línea a la cual nos enseña a poder caminar de una manera diferente, confiado, y eso hace que con la obediencia vaya esa
esa línea, que algunas veces no es una línea quizás que sea fácil, como dice la palabra, ¿no? Dice que solamente los hijos de Dios van a atravesar esa línea, aquellos que mantengan esa fidelidad hacia Dios. El enemigo muchas veces nos hace las cosas fáciles, pero en las cosas del Señor sabemos que está lo mejor. Y esa línea la vamos a cruzar, la vamos a pasar, aunque haya pedregullo, aunque haya situaciones. El Señor siempre hace que nos levante, que nos anime. Y miren cómo era, ¿no? Que Dios levantó un varón que estaba ahí, y cómo Dios lo usó. ¿Para qué? Para que pudiera cambiar la situación. Este es un tiempo también de que Dios nos muestra, ¿no? Que puede cambiar tu situación, que puede mejorar. Y ahí está la palabra. Mantener esa fidelidad, mantener esa constancia, esa firmeza. Si hoy llegaste a pesar del frío, si llegaste a pesar de toda la lucha que tuviste, y hoy estás en la casa de Dios, estás escuchando la palabra, aún por otro medio, ¿sabes que Dios te está hablando a vos? Dios te está hablando a vos, porque fuiste valiente, porque fuiste en ese momento, tomaste la decisión correcta. Así que esta es una palabra también para que cale profundamente en nuestros corazones de lo que Dios quiere para su pueblo. Dios trajo bendiciones para cada uno de sus hijos. No dejes que el enemigo te la quite. No dejes que el diablo te engañe, te mienta, te haga sentir que no vale la pena. Créele a Dios. Toma ese camino y va a llevarte a esa bendición. Amén. Por eso en esta noche vamos a orar. Vamos a pedir al Señor en esta noche que nos esté bendiciendo a través de este mensaje, que hoy podamos reflexionar